Hola, hoy en Palabras Simples hablamos de algo que muchas veces vivimos en silencio, las separaciones y las pérdidas profundas, momentos en los que todo cambia y no siempre sabemos cómo seguir, porque una ruptura no solo cierra una historia con alguien más, también nos enfrenta con nosotros mismos. ¿Qué hacemos con este vacío? ¿Cómo se vuelve a empezar cuando sentimos que todo se rompió? Para conversar de esto, hoy nos acompaña Penélope Lauret, quien guía a mujeres a transformar estos momentos difíciles en propósito, porque a veces lo que parece el final puede ser el inicio de algo completamente nuevo. Bienvenidos. Hay momentos en los que una relación no se termina de golpe, se va apagando por dentro. Pero lo más difícil no es que algo termine, es aceptar que tenemos que volver a empezar. Hoy, en Palabras Simples, estaremos hablando de esas rupturas que no solo nos duelen, sino que nos obligan a mirarnos de frente. Y para eso tenemos aquí a nuestra invitada, nuestra querida Penélope Lauret. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Olga. Yo encantada de estar aquí contigo, conversar. Ya venimos conversando previamente, pero muy feliz de obviamente compartir todas estas experiencias y lo que a mí me ha servido mucho también y que también guío a otras personas a través de la terapia para que puedan pasar ese dolor un poco más con calma, con más entendimiento. ¿Cómo reconoce una mujer que ya no está en una relación, aunque siga dentro de ella? Bueno, normalmente lo que pasa es que al inicio de una relación o siempre pues todo es bonito, ¿no? Cuando recién nos conocemos, lo que llamamos el enamoramiento y nos sentimos bien con esa persona, pero a medida que va pasando el tiempo y más aún si ya te comprometes más en esa relación, pues hay señales, hay muchas señales que nos vamos dando cuenta. Pero no es hasta que llegamos a un tope máximo que ya no podemos más, que nos sentimos atrapadas, que ya nos damos cuenta que no somos felices, que nos damos cuenta que no somos queridas de la forma que quisiéramos o amadas. Entonces ahí viene que nos vamos replanteando qué está pasando en mi vida, ¿no? Esa relación muchas veces nos lleva a replantearnos esto. Y también hay lo otro, muchos años de creer y de convencernos de que somos felices y Ujú. no lo somos. O sea, hay toda una gama de situaciones, desde autoengañarnos, creyendo que está todo bien, más aún si está involucrada una familia, o sea, si ya nos comprometimos, nos casamos, tuvimos hijos, es como que nos sentimos más agarrados por la familia, porque es lo correcto seguir en la familia, porque nadie quiere terminar con una familia. Ujú. La idea de, creo que todos, y no creo que haya excepción, todos nos casamos con la idea de vivir felices para siempre. Pero eso es una frase bonita, pero que realmente no se cumple, no porque estemos mal, sino porque el tener una relación tiene otro propósito, tiene otro, o sea, es para algo, el tener que convivir o vivir con alguien. Claro, pero entonces durante ese tiempo, ¿qué señales son las que vamos ignorando por mucho tiempo antes de tomar una decisión, incluso de la decisión de irnos, si es que no es conveniente? O si ya Bueno, aprendimos la lección también, ¿no? claro, las señales hay muchas, pero yo te podría decir las más típicas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo oigo mucho en las personas, en las parejas, incluso en las personas, en relaciones en general, que siempre dicen, es que yo no quiero decirle nada para evitar problemas. Entonces, comenzamos a dejar de comunicarnos, ¿no? Porque ya cuando hemos probado, tenemos una conversación con alguien y si alguien se enoja o se entristece o me deja de hablar, pensamos que eso lo va a incomodar. Y uno de los dos, y en este caso las mujeres, especialmente las mujeres, dejamos de hablar, de pedir, de decir, porque todos nos dicen es que te estás quejando, es que tú porque quieres las cosas así, me explico. Entonces, Ujú. incluso hay frases que nos hablan, ahora la frase típica es que eres tóxica o eres muy insistente o no, cosas así. Ujú. Entonces, cuando tú una relación comienzas primero
a dejar de comunicarte por miedo a tener un problema. Segundo, porque sientes mucha ansiedad. O sea, cada cosa, ya tu día a día ya no hay esa tranquilidad. No es que te levantes, estás tranquila con tu pareja, sino que te crea eso mucha ansiedad, muchos pensamientos, pensamientos de, en el caso, por ejemplo, de personas que están comenzando una relación. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué no me contesta? Cosas así. Entonces, si ya eso te crea ansiedad, también hay una señal, lo que ahora se llaman las banderas rojas, ¿no? Pero Las eso banderas tiene que verdes y ver las con la banderas rojas. inseguridad en todo caso, o no necesariamente. ¿Es inseguridad Como o es inseguridad? inseguridad es miedo, o sea, Mm, digamos las palabras como son. Y cuando tú tienes esa inseguridad o esa confusión, hay miedo, ¿no? mm, Porque ¿en qué se basa todo esto? Que cuando tú vives una relación, el otro, la otra persona, en realidad te va a mostrar cosas que te gustan al principio bastante y después ya no te gustan. Más mm, aún si después hay una convivencia, porque es como que claro. verlo todos los días, convivir, ya no te gusta que si tú tenías tal cosa en un lugar, te la cambien, o ya no te gusta que dejes la ropa sucia donde no es y tienes que comenzar, ¿no? O tienes que compartir finanzas, o sea, y todo eso ya comienza a crear una incomodidad dentro de una pareja. Pero las otras señales, por ejemplo, el no cumplir tus sueños o dejas de hacer cosas por esas personas o o porque supuestamente acordaron que se van a casar, van a tener hijos, entonces ya cada quien hace lo suyo, me explico. Ujú, Lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Yo dejé de cumplir mis sueños ujú. por hacer una familia y un matrimonio. Y ojo, no es que él tenía la culpa, yo tomé la decisión, me explico. Porque Claro. para mí era más importante hacer una familia y tener hijos y prioricé eso. Pero Mm, nadie me dijo que podía haber hecho las dos cosas. Pero no sabía cómo hacerlo, me explico. claro. Y en ese momento, en mi época, además, pues era una época diferente a la de ahora, ¿no? En la época O sea, en que cada época tiene lo en suyo. que yo, pues muchas mujeres todavía éramos ama de casa y no trabajábamos, el marido se encargaba, ¿no? Para que uno se dedicara a los hijos. Ahora ya no es así, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Será que entonces la convivencia lleva a la pérdida de la ilusión como pareja de pronto? No creo que es la convivencia, yo creo que es que previo a que tú te comprometas, Ya. no conociste bien a esa persona, Ujú, no tienes tus heridas a flor de piel, tus heridas emocionales están ahí, ¿no? Y no has sanado, entonces eso produce que ya después todo eso se vaya mostrando con la convivencia, cuando ya tenemos más interacción con la pareja. Pero no creo que eso no es por la convivencia. Es porque cuando nos relacionamos desde nuestras heridas de la infancia, mm, desde nuestros miedos, ¿no? ok, claro. Entonces, eso es lo que hace que al principio no nos damos cuenta, todo es bonito, queremos agradar al otro, que te llevo a pasear, que te invito, y nos conocemos desde lo típico de qué te gusta, no te gusta, qué te gusta comer, ¿no? Pensamos que ya nos conocemos, pero ahí viene otra cosa más que conocer al otro, lo ideal sería conocerte tú primero, que uno se conozca a sí mismo. Se trata realmente ahora, y como tú dices, nosotros venimos de otro tiempo y teníamos otra forma de llevar lo que es la creación, digamos, de una nueva familia, ¿no? Y entonces muchas veces se pensó que de pronto tú conocías a alguien, uno hace una familia. Si alguien tiene como que cierta situación que pudiera catalogársela como un defecto, dice, no, después se arregla o esto se arregla con el matrimonio y entonces vamos con esa ilusión de que podemos de alguna manera sobrellevar todas esas cosas del otro que no conocemos en su totalidad y empezamos esa relación en donde comenzamos con esa frustración también, porque vemos que las cosas no van a cambiar, que quien es como es y que las cosas también pasan por el hecho de que cada uno quiera aportar para que esa relación verdaderamente pueda crecer, ¿no? De una manera más saludable y armoniosa. Claro que sí. Entonces, el tema es que muchas veces las relaciones
no funcionan porque nosotros primero no nos conocemos a nosotros mismos y no nos amamos como somos. Porque alguien me hizo una pregunta una vez, me dijo, ¿qué tú te relacionarías a alguien o tuvieras una pareja como tú eres ahora? Si tú supones que te conoces, ¿no? Se supone que Claro, tú te conoces y sabes cómo eres, ¿no? Y convives contigo mismo. ¿Y claro, cuántas veces a veces te enojas porque dejas de hacer algo o hiciste algo o te equivocaste contigo mismo? Entonces, la pregunta sería, ¿te relacionarías con alguien igual a ti en este momento como estás? ¿Tuvieras de pareja a alguien igual a ti? Esa sería una claro. pregunta para ver si realmente tendrías a alguien parecido. Y eso es lo que pasa cuando nos juntamos con alguien, aunque yo lo que digo es que nos juntamos a través de las heridas, porque nuestras heridas, aunque no son conscientes, nuestras heridas emocionales, es lo más conocido que tenemos. Ujú. Está en nuestro inconsciente, pero lo conocemos. Entonces, cuando vemos al otro, no estamos viendo, no estamos conociendo al otro, sino me siento es afín con él porque a través de esa persona se refleja mi sombra, se reflejan mis heridas. Y eso es lo que yo conozco. Y por eso el apego. Por eso después, cuando terminan una relación, me dicen, es que no puedo dejar de pensar en él, es que o me escribe y no me quiere dejar, o tengo sueños con él y no dejo de pensar constantemente, tengo recuerdos, tengo pensamientos. Y yo les pregunto incluso, bueno, tú dices que no vas a volver más porque te hizo esto, esto, esto y aquello. Y si te llama y te dice para volver, ah, lo pensaría, si ha cambiado, lo pensaría. Entonces, ¿viste cómo uno todavía no se No se desapega? desapega, claro. Entonces, el tema es que ¿de dónde viene el desapego? De sanar las heridas. Si así como palabrita queda perfecta la palabra, pero hacerlo no es fácil porque eso está relacionado a nuestras heridas con papá y mamá o quienes nos criaron, ¿no? Porque no solamente es papá y mamá. A veces nos criamos más con los abuelos, nos criamos con otras personas, pero el asunto es que esas heridas que no, tú no recuerdas todo lo de tu infancia, recuerdas episodios. Incluso hay Mm. gente que me dice, yo tuve una infancia feliz. Sí, qué maravilla que tengas recuerdos felices de tu infancia, pero no todo fue felicidad. Ahí viene el punto del trabajo que hay que hacer interno para poder darte cuenta de dónde viene esa herida. Y una vez que ya la reconoces, una vez que ya la sanas, pues automáticamente ya eso se va liberando, se va sanando. Ahora, ¿qué pesa más, el dolor de quedarse o el miedo de irse? No sabría decirte cuál de las dos, pero yo te voy a decir algo, porque yo hice las dos cosas. Mm, O sea, en mi experiencia, en mi primer matrimonio, me quedé muchos años. ujú, Pero mientras más te quedas, más te abandonas porque no te sientes bien en esa relación, porque estás dando todo de ti o estás creyendo que si no peleas, si no le dices lo que piensas, si te quedas callada, las cosas van a mejorar con el tiempo, que esa es otra frase, que el tiempo lo cura todo. Yo no creo que el tiempo cura todo, lo que pasa es que con el tiempo, si tú haces un proceso de sanación o algo, sí, obviamente, pero no así nomás sin hacer nada, no se cura. Eso está ahí en tu información, en tu ADN, en tus células. Y tarde o temprano, cuando ya decidas buscar una pareja o, o tienes hijos y tus hijos se van a relacionar, eso va a recaer de nuevo esa información, ¿no? mm. Entonces, yo me quedé y sí, yo no me arrepiento de nada de lo que hice, nada de lo que viví, si me quedé o me fui. Y tampoco ya me arrepiento de haberme ido, porque me tuve que ir. Llegó un punto que ya llegué a un punto tan máximo ya de desesperación, porque eso es lo que hacemos el ser humano. Esperamos que las cosas se pongan cada vez más grandes, más grandes, más grandes, para tomar la decisión muchas veces, ¿no? Muchas Mm. veces tenemos ya malas Mm. relaciones de pareja. Ah, pero como no hay una tercera persona, no tengo por qué separarme. Entonces yo les pregunto, ah, ¿estás esperando que aparezca la tercera persona? O ¿Estás sea, esperando enterarte un que te sea justificativo. infiel? Y ojo, a veces
saben que les están haciendo infeliz y aún así no se alejan. Ujú, Dicen, no, yo voy a luchar por mi matrimonio. O sea, todo eso, ¿no? claro. Entonces, en realidad, para mí las dos cosas duelen. Lo que pasa es que al quedarse, tú te puedes engañar y decir, ok, yo me quedo, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que cuando tomas la decisión de irte, aunque ya estés totalmente decidida, que ya eso no va más incluso, Ujú, sigue doliendo. claro. Además, las mujeres hacemos el duelo durante, o sea, antes de terminar. Es como que ya nos vamos dando cuenta. Y en la mayoría de los casos, no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos somos las mujeres las que tomamos la decisión de ya terminar. Entonces aquí, insistiendo en el tema de la pregunta, ¿nos quedamos por amor o por miedo a lo que viene después? Por miedo a, o sea, para mí, ya después de tantas consultas que he tenido de personas, tantas vivencias propias, Ujú, no es por amor. Eso que llamamos amor no es amor. ujú. O sea, no viene desde el amor. Todo lo que O es sea, toxicidad no es algo que crece desde el amor, viene del miedo, del miedo. porque nos quedamos por el miedo Ujú, miedo a perder, miedo a quedarme sola, miedo a que no me amen, a muchos miedos que hay. Miedo a avanzar en la vida. O sea, hay muchos miedos ahí. Entonces, yo diría que es por miedo. Ahora, eso desde la perspectiva de la relación. ujú, Ahora, desde la perspectiva, que ya eso ya es otro tema, del ser, del alma, viene desde el amor, porque ya esa relación, los dos acordaron para vivir esa experiencia y tener un aprendizaje. Los dos. Entonces sí, claro. a veces tienes que quedarte porque todavía, yo digo, cuando tienes que quedarte, porque todavía tienes algo que aprender en esa relación. Claro, pero He ¿en qué teni- momento una persona que no haya de pronto tenido tanto aprendizaje en relación a todos estos temas, qué tanto esa persona puede estar pensando en que lo que está viviendo es un aprendizaje y no necesariamente? No, pues en ese momento, si te quedas, no sabes que es un aprendizaje. Eso lo sabes después, o Ah, cuando no es cuando comienzas a uno está, sanar. no es cuando uno está, sino que tiene que Si no vivir. tienes, depende de tu conciencia. Si, por ejemplo, tú tienes conciencia de que lo que vas viviendo es para un aprendizaje, obvio que ahí y estás sanando, es obvio que vas a tomar decisiones desde la coherencia, ¿no? Que te Claro. vas, pero con amor. Incluso cuando pasa eso, ya tomas conciencia y te das cuenta que es un aprendizaje, comienzas a tomar decisiones y todo lo que tiene que suceder, si tienes que separarte de esa persona, será en armonía, no será con peleas. ¿Me explico? Yo he Ujú, tenido aquí personas que han venido a mi consulta y me han dicho, me quiero separar de mi esposo y no puedo. Se hace la terapia, la sanación, se sana lo que haya que sanar, el apego, los desapegos. Y después eso, como ya no tiene que darse porque se va soltando solito. claro. Porque yo pienso que no todo, nos han hecho creer o nos hicieron creer, no sé ahora, que todas las cosas son para siempre. Y no es así, un trabajo no es para siempre. Todo cumple un ciclo, ¿no? Puede ser que pases años, puede ser que pases meses. Claro. Pero hay personas en tu vida que pasan todas, inclusive las amigas, no solamente las parejas, para un algo, ¿no? Un Por transitar ejemplo, que estamos lo que viviendo. hablábamos ahora, ¿no? El otro día. Nosotras nos conocimos a través de otra persona que te conoció a ti, Ujú, ¿no? Y esa persona era mi paciente y amigo, y un día me dijo, ay, mira, te la voy a presentar a Olga, ¿no? O claro, sea, el propósito, por lo menos en que nos hayamos conocido, es que era que yo te conozca a ti y hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? claro. Y Sí, posiblemente eso que hacemos ahora tenga otro propósito que después nos lleve, ¿no? que nos A lleve otra cosa a más, otra cosa. ¿no? Claro. O que yo te presente a otra persona, por decirte, o tú me presentes a otra persona y hago otra experiencia, vivo Escalan otra a otros experiencia. niveles de experiencia, claro. Claro, entonces cada persona en nuestra vida, cada situación tiene un propósito, tiene un para qué la estoy viviendo. Pero claro, cuando estamos viviendo una situación y nos quedamos atrapados,
digamos que ahí no estamos con mucha conciencia, ¿no? No estamos con mucha conciencia de qué hacer. Cuando ya vivimos la experiencia es que ahí nos damos cuenta del aprendizaje, cuando ya estamos sanando. Eh, ¿Cómo puede alguien sopesar o cómo puede alguien decidir cuando no solamente estamos hablando de estas transiciones y de conocer a niveles de conciencia, etcétera, sino que están jugando otros elementos como estos que te digo, ¿no? La violencia, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay una serie de circunstancias en donde la gente dice, ¿cómo decido yo salir de esto sin que no salga realmente afectada? Porque lo estamos hablando desde la sanidad ahora, ¿no? Desde lo más sano, pero no todas las personas están viviendo una relación sana que las lleve a un final para siempre. Sin que haya violencia física, no quiere decir que sea una relación sana, porque hay lo que se llama el abuso psicológico, Ujú, que por muchos años no le dimos mucha importancia, ¿no? Y de ahí viene lo que llamamos la manipulación, ¿no? ujú. Que es cuando yo te condiciono, ¿no? Si tú haces esto, yo me porto bien si tú haces esto. Pero si pones a verte, nos vienen condicionando desde que somos niños. Si te comes la comida, te doy un dulce, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. todo eso que vivimos, en cierta forma, es lo que aprendimos de ejemplo de nuestra infancia, que lo vemos como algo muy inocente, pero todo el tiempo estamos condicionándonos, todo el tiempo, ¿no? Incluso Total. con el consumo, es una condición, ¿no? Estamos en condición. ¿Y qué es el verdadero amor? Es incondicional. Entonces, las Porque mujeres que viven violencia, ellas aceptan esto y piensan que es una forma de amor porque en sus vidas vivieron violencia de papá o de mamá o de papá hacia mamá, a veces ni hacia ellos mismos. Pero esa es la forma que yo creo que viven las parejas, en mi inconsciente, no es algo consciente. Entonces yo me busco inconscientemente parejas que reflejen eso, que yo viva eso, porque mi inconsciente, inconsciente va a decir, es que yo lo puedo cambiar. El inconsciente dice, yo lo puedo cambiar, pero no es cierto. Tú no puedes cambiar a nadie. Hay una parte de uno que dice, no, es que yo no voy a repetir. Sí, él tomaba y mi papá también tomaba, pero yo a él, con él no va a pasar lo mismo. Con el amor que yo le voy a dar, él va a cambiar. Y eso es un gran engaño, claro, porque tú no puedes cambiar a nadie. así Cuando es. tú cambies esa perspectiva, esas heridas de lo que tú viviste y que no lo, y que lo ves como algo pasado, que ya pasó, no, no es pasado. O sea, es pasado porque sabes que pasó cuando eras niña, pero está ahí en tu información, está en tu cuerpo esa información. Ujú. ¿Ya? Entonces, como un poquito viajar al pasado sin tener que revivir todo, pero la idea es esa, liberar eso, perdonarte por eso, ¿no? Y agradecer incluso por la experiencia, porque así te das cuenta que la puedes liberar y que ya no vas a cambiar a otra persona. Y ya no se cambia, ¿no? Posiblemente ya comenzando a soltar eso, ya no te dé miedo a seguir con esa persona, a pesar de que ha sido violento. Ya te da más seguridad. Pero eso, claro, no es un trabajo de la noche a la mañana, eso es un proceso. Y cada persona tiene su proceso paso a paso, ¿no? Claro. Ahora, hay dentro de lo que es la relación y el manejo de esta muchas verdades que son un poco incómodas, ¿no? Y en la ruptura o en una ruptura solemos mirar al otro, pero ¿qué parte de responsabilidad nos cuesta asumir en esta relación? Claro, ahí viene que la mayoría siempre dice es que el otro, es que él me trató así, él me dijo esto, él me engañó, él me traicionó. Y creo que eso es una de las partes más difíciles de tomar conciencia, es que también hay responsabilidad de uno, Ujú. pero como es algo aprendido. La sociedad nos enseñó a ser víctimas, con todo, con las noticias, todo, en nuestras familias también, ¿no?
Cuando algo te pasaba así, pobrecito, que cuidarlo, yo no digo que no, pero siempre es el pobrecito, es que me da pena. Ay, es que como él es débil, a él hay que ayudarlo. Entonces tenemos ideas de que tenemos que ayudar al más débil, cuando realmente lo que hay que hacer es que si tú ayudas al que está más débil y esa persona solo espera tu ayuda y no hace nada, solamente esperando ayuda, nunca va a salir de donde está. Claro. Muchas veces me ha tocado decirle a personas, ya deja de ayudar, lo que tú crees que es ayudar, en realidad le está haciendo daño, porque tú le sigues alimentando esa victimización o eso de que él no puede. Vas a ver que cuando tenga que hacerlo solo, lo va a poder hacer. ¿Cuántas veces hay personas que están solos en su casa y se han enfermado? No tienen a nadie ni que les pasen una taza ni un vaso de agua. Y sobreviven. Y te ha tocado levantarte con el dolor y todo y servirte ese vaso de agua. Ujú. Bueno, y ahí te das cuenta que puedes hacerlo solo. ¿Me explico? O sea, eso es un ejemplo pequeño, pero Claro, más o menos el echarle la culpa al otro no es lo que te va a hacer sentir bien, porque cuando tú le echas la culpa al otro, lo que estás alimentando es tu ira o tu odio o tu pena, ¿no? O tu resentimiento. Y eso lo único que hace es envenenarte. En claro, cambio, cuando tú asumes, no que es tu culpa, sino que tienes responsabilidad y que tú adentro tuyo lo que tienes es información de heridas, de miedos, que en un momento que tú los liberes, ya no te vas a seguir relacionando con personas iguales, ya no vas a seguir en lo mismo, no vas a seguir repitiendo. Y en cambio después sientes una gran paz. A medida que vas sanando, vas a sentir paz. Eso no tiene precio, eso es maravilloso. claro. Pero mientras sigas pensando, si eso que tú estás pensando te Ujú. hace, yo siempre le digo a la gente, si eso que tú piensas, si te hace feliz echarle la culpa al otro, ¿te sientes bien echándole la culpa al otro y me dice que sí? Pues ahí lo dejamos. ¿Me explico? Claro. Pero si me dice que no, entonces quiere decir que no sabe cómo Para hacerlo, empezar a revisar y hacerlo que que corresponde. no sabe cómo hacerlo y ahí entramos los terapeutas que guiamos, acompañamos para cómo lo tienen que hacer y que les funcione y que se sientan mejor. Y eso va incluso, Claro. esto no es solamente en relaciones, esto va para la salud, esto va para la salud. Ah, interesante. Ahora, ¿qué descubrimos o qué descubrimientos suelen doler más? ¿Lo que el otro hizo o lo que nosotros permitimos? Bueno, siempre primero es lo que el otro hizo, porque esa es la mayoría, es lo que hemos aprendido, ¿no? Ujú. Si yo me pongo a pensar en mí hace 20 años, pues para mí era lo que el otro estaba haciendo. Qué horror. Pero en realidad ya cuando después comencé a sanar, y no te digo hace 10 años, te diría que ha sido todo un proceso. Y yo creo que ya es también a veces es impactante, ¿no? Puede Claro. impactar Ujú. el darse cuenta de lo que uno ha permitido y Claro. por qué lo permitió. ¿Y por qué lo permitió sobre todo? Claro. Además, o sea, verle ya la herida, o sea, la herida es doloroso verla. Yo no digo que el proceso de sanación sea fácil, pero después que pasas ese momento, porque es un momento, y te das cuenta, es liberador, es realmente liberador. Pero sí, Sí, yo diría que depende de la persona, ¿no? Yo pienso que más doloroso es darse cuenta de lo que uno ha permitido, en mi caso, ¿no? claro. En mi caso. Claro. Ahora, ¿por qué repetimos historias incluso cuando prometemos no volverlo a hacer más? Porque está todo en el inconsciente. Y Mm. eso lo dice Carl Jung. Mientras no traigas el inconsciente al consciente, lo seguirás llamando destino, ¿no? Y en realidad es eso. Toda la información de lo que hemos vivido, de lo que hemos heredado de nuestros padres y también de lo que hemos vivido en otras vidas, la tenemos ahí, ahí adentro.
Solo Claro. aparecen cuando se activa por alguna situación, alguna memoria, alguna noticia, se activan y obviamente muchas veces no nos damos cuenta porque tenemos que vivir la experiencia, hay que pasar por esa experiencia. Y ya después que ya pasaste la traición, que pasaste la injusticia, que pasaste la humillación, es que tú dices, hasta aquí llegué y ahí basta. O sea, llega un momento que tú dices, basta, ya no puedo más. Claro, pero es por desgaste realmente, ¿no? Sí, dicen que hay dos formas de tomar decisiones, porque te hartas o por voluntad. O sea, o porque ya dices, ya, Y la hasta aquí segunda, llegué. pero la segunda es la más difícil, ¿no? La voluntad que a veces no se da La por... voluntad viene porque a veces tenemos un presentimiento, una intuición, un sentir, Ujú, tal vez algún sueño, y es como que estás tan enfocado en eso que dices, no, yo esto lo voy a hacer, o sea, por voluntad. ujú. Pero la voluntad yo creo que también viene del aprendizaje y la coherencia, ¿no? Del ya, como tú dices, ¿no? No es que viene siempre. Yo diría que más lo hacemos por hartazgo. Total. Más Yo también hacemos las pienso que cosas más porque ya estoy harta, ya no puedo más, ya me es la palabra, cansé. esa es la palabra clave. Pero entonces, Sí. cuando estamos en esta situación, vemos que hay repetición de temas, de que como pareciera que no estamos aprendiendo nada. ¿Qué patrones emocionales realmente están sosteniendo estas relaciones que ya no nos hacen bien? El miedo, el miedo. Hay dos formas de relacionarse. O lo hacemos desde el miedo o desde el amor. Incluso a veces el dejar a alguien, si tú te amas y amas a esa persona y se están haciendo mucho daño, es un acto de amor, porque lo estoy haciendo desde el amor de que quiero que estés bien y yo también quiero estar bien. Yo lo hice en mi segunda relación, en mi segundo separación, segundo esposo. O sea, yo lo quería muchísimo, pero en realidad nos estábamos haciendo mucho daño, ¿no? Y no porque hubiera violencia ni nada de eso. A veces también la indiferencia, la falta de comunicación, la falta de interacción ya de pareja y darte cuenta que ya no es lo mismo, también duele, duele mucho, porque ya te das cuenta que ya no hay nada, pero a veces no lo queremos aceptar y nos seguimos aferrando por no estar solos, por, por, por no querer hacerle daño a esa persona, ¿no? Y nos Claro, sacrificamos. Y ahí viene la rueda que no para nunca. Nos sacrificamos porque hay pobrecito o hay es que necesita de mí, pero tú te estás sacrificando a ti misma también. claro, Entonces, aunque no nos diga, no nos lo están diciendo, pero es lo que pensamos, porque tenemos como que todavía ese instinto de maternidad también, ¿no? claro, ahora si tú quieres ayudar a alguien, lo puedes hacer, pero también no dejes de hacer tus cosas. O sea, no te olvides de Tu ti. parte. Puedes hacerlo, ¿no? Puedes acompañar a alguien, puedes ayudar a alguien, puedes, pero sin olvidarte de ti. Claro, ahora, ¿qué pasa en el momento ya de entrar al vacío, ¿no? En donde pasa de que todo se cae y que no sabemos quiénes somos sin esa relación. Nos hacemos todas estas películas, ¿no? Donde incluso muchas mujeres sienten o dicen sentirse perdidas después de la separación. ¿Qué significa realmente eso? Bueno, el vacío yo lo llamo como un estado, a veces es necesario porque es como un reseteo. Llegar a ese punto es como incluso comenzar a replantearse muchas cosas, porque cuando terminas una relación te puedes sentir vacía, te puedes sentir sola, o sea, pueden haber muchas emociones, ¿no? Claro. Y incluso pasa que pasa mucho, que hay como una especie de limpieza general, no solamente emocional, sino que hay amigos que se van. Ahí te das cuenta incluso qué amigos son, qué amigos no son, en el momento que tú estás en ese vacío. Ujú. Y ojo, ese vacío no es que solamente con la ruptura de una relación, puede ser incluso que te alejaste de tu familia o con una enfermedad.
Entonces ahí viene ese estado en el cual estás haciéndote como una limpieza, aunque así no te hagas terapia, ¿me explico? Y Claro. entonces te comienzas a replantear muchas cosas. Por eso te digo, el vacío hasta cierto punto es bueno en el sentido de que te va a llevar Mm. o a buscar ayuda, o te va a llevar a hacer una limpieza, o te va a llevar a un estado en el que te estás transformando realmente, porque te comienzas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y eso que tú conocías, te das cuenta que ya no es. O sea, por eso el vacío viene dentro, es como un duelo, es un duelo realmente. El pasar a una ruptura, tú comienzas el duelo, pero como yo te decía, muchas veces ya el duelo lo comenzamos antes de tomar la decisión. Ujú. Entonces hay que ser muy paciente con uno mismo, no quedarse solo, tal vez buscar ayuda y no solamente desahogarte, porque estar cuenta y cuenta y cuenta el problema no te va a ayudar. Ayuda, claro. O sea, te va a ayudar tal vez un poco, pero A no te va a desahogarse eso, solucionar, no te va a desahogo. solucionar. Lo Claro. ideal es buscar ayuda y más aún en estos tiempos que hay programas de coaching, habemos terapeutas, o sea, hay tantas formas de poderte ayudar, leer tu libro, tantas formas que en realidad ayuda, Claro. pero hay que ser muy respetuoso y paciente con uno mismo. Ahí viene también un acto de amor con uno mismo. Si vas a respetar eso, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero es importante ese vacío para que te replantees, porque es como la muerte de algo, es una transformación. La muerte realmente para mí es una transformación, no es el final. Ujú. Te vas como transformando. Y de ahí vienes para qué? Para que venga una versión nueva tuya, ¿no? Claro, ahora en esa limpieza, en ese vacío que se provoca en todo en esta situación límbica prácticamente, ¿no? Donde hay ese silencio después de una ruptura, inclusive puede ser confortable. ¿Cómo sentirse después de que pasa todo esto y por último te puedes sentir hasta mejor, como que puedes tener una mejor perspectiva? Sí, es Porque, liberador. porque la soledad nos revela, ¿no? Lo que no podíamos ver en la compañía. La soledad y el silencio incluso. Sí. Porque en el silencio es donde nuestra mente comienza a salir un montón de preguntas y de información o de recuerdos. Y, y la verdad que a veces son momentos reveladores, ¿no? Dependiendo de cada persona. Ahí es cuando la persona incluso puede llegar a decir, bueno, esto es lo que quiero, o sea, ya después pasando por esa etapa. Hay una etapa que hablábamos ahora que entraría dentro de ese vacío, Ujú. que le llaman muchas personas la noche oscura del alma, que no es una sola noche, pueden ser varios días, ¿no? Claro. Pero es justamente el entrar en esa oscuridad, en ese vacío, a veces se habla mucho incluso que puede ser una depresión. Es parecido a una depresión. Entonces, es porque nosotros mismos estamos, como yo te decía, reseteando, limpiando, dándonos cuenta que eso no era. Es como cuando tú te enteras a los 8 años, claro, no es lo mismo, pero, o a los 10 años que Papá Noel no existía, más o menos así. O sea, que te digan eso, que lo que existía ya no existe, ¿me explico? Pero eso es como romper una ilusión más bien, ¿no? Sí, es romper ilusión, romper creencias, todo. Muchas cosas se van ahí. Por eso te digo, es una limpieza. Porque tú creíste que estabas con esa persona, que iba a ser para toda la vida, eso, y de repente te das cuenta que no fue así, o que ya no va a ser así. Ya no va a ser claro. Entonces, parte del proceso, cuando tú estás en un duelo o en una ruptura, es la aceptación. Dentro de ese vacío, hay que aceptar lo que te está pasando, ¿no? Y después, aceptándolo, liberando esa emoción, es que sueltas. Porque el soltar no es que yo me alejo de esa persona o me voy a otro país. No, 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 no. El soltar es emocional. Ujú. Muchas personas vienen a terapia y me dicen, no, si yo ya me divorcié hace 20 años y siguen ligadas emocionalmente.
¿Me explico? Ya, sí. Entonces, y no se dan cuenta que todavía hay un apego ahí, Ujú. más aún si han tenido hijos, ¿me explico? Entonces hay un apego. Entonces, soltar no es apartarme, ni el desapego no es irme, eso no es. Desde el fondo, lo profundo es qué emoción todavía está ahí o qué herida todavía te está abierta que te está ligando con esa persona. Entonces, no sé Sí, si me expliqué. sí. Porque Mira, o cómo va dándose cada situación donde es importante también creando conciencia, ¿no? Creando conciencia para poder ir reflexionando, porque esto no solamente es blanco y negro, es todo un proceso, ¿no? sí, De escalas de grises para llegar a una parte de la iluminación, que es a la que aspiramos llegar todos para poder tener una vida en donde no solamente nosotros nos sintamos bien, sino que todos nos sintamos de alguna manera mejor. Entonces ahí hay un punto de giro que se da en en esta situación, porque hay momentos en el proceso donde todo cambia internamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una mujer pase del dolor a la decisión de reconstruirse? bueno, primero, en la mayoría, querer estar mejor, porque el dolor, aunque a veces puede hacerse físico, Ujú, claro, muchas veces, muchas veces. siempre, la mayoría me dice, siempre la gente siente una ansiedad en el pecho o siente un peso en el pecho. Hay otras personas que sienten carga física, como una pesadez. Entonces, el que ya no pueden más, incluso a veces llegamos a puntos en los que no tenemos trabajo, se afecta la economía, ¿no? Las relaciones con los hijos. Hay muchos factores que hacen que yo quiera estar mejor. Hay gente que viene porque, es que mi hijo tiene problemas en la escuela, por decirte. Y al hacer la terapia, como hay que hacerle a la mamá es la que termina dándose cuenta que es ella la que tenía que sanar. ¿Me explico? Ujú, Entonces, a veces tomamos las decisiones de querer mejorar, como te decía, porque ya no puedo más, porque las cosas ya se complicaron, ¿ya? No, es que yo pensé separarme y le hablé, pero él no quiere y vino y me hizo un escándalo en mi casa, cosas así, ¿no? Como tú dices, claro. a veces hay violencia. Ujú. Entonces llega un punto que buscamos ayuda, hay que buscar ayuda, pero lo primero es eso. Si tú realmente quieres estar mejor, ese es el primer paso. Aunque no sepas cómo hacerlo, es esa sensación de que quiero sentirme mejor. Ya no me quiero sentir así. A mí me Claro, pasó. Yo cuando tenía 35 años me di cuenta que yo era una mujer, o sea, me separé y con la separación, o sea, antes de divorciarme yo busqué ayuda profesional. En esa época yo no hacía terapias energéticas, nada de eso. Era ama de casa y busqué psicólogo. Ahora, la psicóloga no es que me ayudó mucho, más me ayudó una idióloga porque tomaba homeopáticos para el sistema nervioso. Yo vivía alterada, yo era un cascabel, ¿no? Y claro, encima era una mujer súper amargada, enojada todo el día. O sea, no resistía ni que me hagas un piropo o que me digas algo bonito, que me digas algo bonito o feo, para mí era igual, ¿ya? claro. Entonces, llegó un día que yo dije, no me soporto, o sea, ni yo misma me soportaba. Entonces, ahí fue que dije, no, quiero estar mejor. Claro, yo comencé a estar mejor y mi camino fue, quiero aprender comencé con flores de Bach, comencé con algunas cosas, hice chikung, quiero aprender, quiero sentirme mejor. Entonces comencé a hacer prácticas diferentes, ¿no? Ya no el psicólogo, porque la psicóloga me guiaba, pero no, la psicóloga no me hacía sentir bien, me tenía hablando, me decía haga esto, haga aquello, pero no se solucionaba nada. Por lo menos internamente no, porque yo seguía con mi Claro, carácter, seguía con mi manera de ser. claro. Y fue ese camino en el que yo aprendí cosas para yo sanar. Y obviamente sí, también busqué ayuda, me hacían terapias, ¿no? O sea, practicaba, me hacían terapia, pero también yo comencé a querer aprender todo eso que para mí me estaba funcionando.
Claro, yo me río en algún momento porque yo creo que no solamente tú o yo, sino todas las personas que pudieran vernos ahora van a sentir eso de que yo también me sentí así y también al menos cuando uno quiere resolver o solucionar o darle a esto pues una respuesta de cómo trabajarlo, porque em, si ha habido amor, lo que uno quiere es conservar, ¿no? Conservar, sabemos que las cosas no son fáciles, pero a veces tampoco ninguno de los dos ayuda. O sea, puede ser que el hombre diga esta no ayudó o que uno diga no, este no ayudó, porque uno busca esas respuestas a través de cosas que tenemos en nuestra cabeza que el otro no nos los puede dar. Y andamos buscando por todos lados, terapeutas, antes efectivamente el psicólogo, las terapias familiares, el psiquiatra inclusive, porque que ayuda menos porque te quiere adormecer. Y no es que estoy en contra de los psiquiatras, habrá alguien que le ayude también, pero que yo sentía en mi caso también porque todos tenemos, o sea, no puedo decir, no, yo estoy recién enterándome que las cosas son así, no, también las viví, por eso a veces yo me río porque digo, no, Sí, no, no, sí. no, no soy la única y no puedo pensar que sea la única que ha pasado situaciones que verdaderamente son tristes, que son dolorosas porque uno no se casa o no se relaciona con alguien para tener este tipo de situaciones, ¿no? Realmente. Pero cuando uno tiene esas vivencias y va a un lado, va al otro y siente que ningún paso que da realmente es casi todos son pasos en falsos. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿cuál es el primer paso real, no ideal, para empezar de nuevo? O sea, pedir ayuda y trabajar en tu interior. O sea, si sabes cómo hacerlo, hazlo. Me explico. Si Ujú. puedes trabajar en tu interior, más que nada ver todas aquellas heridas, toda esa sombra, todo eso que crees que... Porque la típica es que, ah, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. Y cuando yo le digo, ok, te olvidaste de ti, te traicionas a ti misma. ¿Sabes a quién le haces mal primero? A ti misma. Claro, Es duro darse cuenta de eso es duro, no voy a decir que no. Y aceptarlo además. A veces uno dice, no, ¿cómo yo? O sea, si yo era la mujer que yo decía brava, así, yo no me daba cuenta que yo estaba haciendo mal incluso a mis hijos, teniendo ese carácter, y mal a mí misma. O sobre sea, tú no todo. te das cuenta. Tú crees que estás haciendo todo lo correcto porque te estás defendiendo. ¿No me Mm, explico? sí, Y claro. no, y esas son creencias. Entonces, el asunto es cuando, cuando ya no podemos más buscar trabajar en el interior, pero muchas veces, como no lo sabemos hacer, pues nos quedamos un tiempo y como tú dices, podemos ir a diferentes lugares que no es que no son los correctos, es que hasta para saber cuál es el lugar correcto, tú tienes que equivocarte otra vez. Equivocarte, claro. O sea, el evitar equivocarse, no, equivócate para que puedas darte cuenta cuál es tu camino, porque para mí ese fue mi camino. Me metí en flores de Bach, pero eso no quiere decir Claro, que mi camino tenga que ser igual al tuyo. claro. Ahora, Con todo que, que, respeto. que hay caminos, como digo yo, más cortos, que son la autosanación, para mí ese es un camino más corto. Buscar ayuda, buscar el trabajo interior, ¿no? Ver tu oscuridad, tus sombras, aquello que no te gusta del otro, es lo que tenemos dentro. Entonces, si el Ujú, otro es iracundo y grita, es porque yo también tengo memorias de violencia que vienen de mis ancestros o que vienen de mi familia, porque mi familia tal vez se vio eso, se vivió eso, ujú. pero yo no lo acepto todavía, ¿me explico? Cuando ya lo acepto es que lo puedo trabajar. Entonces, cada persona tiene su historia, ¿no? Y en base a esa historia es que se puede guiar para que la persona libere. Pero si no nos metemos Ah, ahí adentro, a ese inconsciente, a ese corazón, a esas células, el camino se va a dar. Puede ser que se dé, pero puede ser más largo.
¿Hay caminos cortos? Claro, Sí. Camino claro. correcto, no te puedo decir, este es el camino correcto, No, aunque no, yo para mí es el trabajo interior. Ese es el camino claro, correcto. Y tratar de ser más positivo y todo eso. Pero decirlo, como digo, es fácil. Esto es iniciar algo que tú sientas que eso es para ti. Y si te equivocaste, no te equivocaste, no te equivocaste. Fue la forma en que tenías que pasar por ese camino para que después pases al siguiente. Porque yo también me metí en caminos que no eran, pero aprendí mucho de eso y lo agradezco. En medio de mi sanación, ¿me explico? claro. Claro, sí, hay también dentro de esa práctica, de esa búsqueda, de ese tratar de resolver, de darle solución a los temas. Es increíble. Ahora en la actualidad, pues mucho ayuda el algoritmo para poder encontrar caminos. Sí, Antes había algo que tú mencionaste y que me olvidé de hacerte el comentario, pero que ahora lo traigo es la telepatía, ¿no? La telepatía funciona no solamente entre relaciones con personas, sino también para traer cosas que pudieran ayudar a sanarnos a nosotros, como es el caso que creo yo que en su momento pasó conmigo. Estamos hablando antes del 2000. ¿No? Donde cómo encontrar y cómo sobre todo, no solamente que te encuentre el camino a ti, sino también tú en esa búsqueda poder decidir que ese puede ser un camino para transitar también. Por ejemplo, estas terapias que han sido súper buenas, como el hecho de estos círculos de aprendizaje, a través, por ejemplo, de uno que yo conocí que estaba relacionado con un tema que sí, tú traes a colación el tema, por ejemplo, el alcoholismo, pero que detrás de eso también hay familias, hay personas, ¿no? Y que se enferman de la misma manera en la que puede estar la persona que está haciendo pues un proceso para ser más claros, de Alcohólicos Anónimos, que son los de Al-Anon donde ahí uno aprende también cosas que yo nunca me imaginé que podía aprender, ¿no? Como son los temas de desprendimiento emocional, pero sobre todo de aprender desde las vivencias, porque entonces ahí nos damos cuenta que no somos una isla en medio de toda la humanidad, sino que habemos personas que estamos viviendo diferentes procesos y que también nos ayuda en el tema de la sanación. O sea, como para dar un primer paso, digo yo, no tradicional o no ideal. claro. O sea, hay muchas formas de comenzar a autosanarte. Por ejemplo, yo practico la meditación, pero yo meditar conscientemente desde el 2020. Claro. Antes de eso, a mí me ayudó muchísimo hacer terapias. O sea, yo hacía terapias, obviamente estaba mucho observándome. Yo hice por mucho tiempo, y lo hago todavía, lo que se llama el trabajo de introspección, que en definitiva también es una meditación. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si no saben meditar, respiren. Hagan una respiración consciente de 5 a 15 minutos. Si hagan la introspección, después de que termine el día, lo que pasó, hagan como una observación de lo que pasó, más que nada de los momentos más importantes o algo que te afectó. Y Claro, siempre le digo a la gente, enfócate, obsérvate, cómo tú reaccionaste ante esa pregunta o ante esa frase. Pero siempre nos estamos enfocando en lo que el otro va a decir o piensa cuando estamos en una conversación. Pero no claro. estamos observándonos qué estoy sintiendo mientras tú me haces la pregunta o qué estoy pensando. ¿Me explico? Claro, Y ese es el trabajo como, esto es como vas haciéndolo sobre la marcha o también lo puedes hacer ya en la noche antes de dormir, como tú quieras, ¿no? Pero básicamente así también vas tomando conciencia qué sientes, ¿no? ¿Con qué te vas? ¿Te vas a dormir con miedo, con enojo, con alegría, con ujú, tranquilidad, con paz? Yo creo que la mejor sensación, porque eso es algo que he experimentado mucho últimamente, es la paz. Pero para llegar a la paz hay que tener amor, armonía, paz y después de esa paz, la libertad. Entonces, es sí, como que
cada cosa te va Sí. llevando Es a todo un otra, ¿no? camino, claro, así es. Pero entonces, ¿qué significa hacerse cargo de uno misma después de haber amado a otro? Eso, comenzar a darte ese espacio de meditación, de respiración, de darte cuenta que sientes, ¿no? Y de que al darte cuenta que sientes, lo trabajes, lo liberes. Incluso lo puedes liberar hasta intencionándolo con una respiración, ¿no? Tienes enojo, inhalas, por decirte amor, y exhalo enojo. O sea, el ser humano tiene la capacidad natural, tiene el poder de autosanación, ¿no? El poder de creación, porque todo viene también de lo que estamos pensando. Pensando, Y claro. ojo, no quiero decir que la mente, a veces sí llega a pensar que la mente es como un enemigo, ¿no? O sea, sí y no. Un La sabote, mente yo lo viene a veo como ser, saboteador más bien. sí, es un saboteador, así es. Entonces, ahí viene la lucha dual que vemos aquí. Pero tampoco quiero poner la cuestión dual. Lo que hay que llegar con todo esto es que no pienses que dentro tuyo hay un bueno y un malo. Piensa que están trabajando en equipo para que tú llegues a la neutralidad. ¿Sí me explico? Claro, Es un trabajo en equipo entre la mente y el corazón o entre el ego y el ser, si lo queremos poner también de esa forma. Mente, corazón, ego, ser, ¿no? Y es un trabajo en equipo porque cuando ya te ponen el pie para que te caigas, te levantas de nuevo y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me caí? ¿Ya? claro, Y arreglas o mueves la piedra o lo que sea que estaba ahí, la mueves y sigues caminando. Esa es la idea, esa es la claro. idea. Pero el tema es ese, que hay que conocerse mucho, hay que ir hasta lo más profundo. Al principio, lo que llamamos, yo pensaba antes que teníamos varios despertares, como yo te conversé alguna vez. Ujú. Cuando me separé a mis 35 años, tuve una experiencia que me llevó, ahí tomé la decisión de querer estar mejor y comencé este camino de autosanación, buscar terapias, aprender terapias. Pero años después tuve otro aprendizaje, puedo llamarlo yo más fuerte, ¿no? Que Claro. fue la pérdida de un hijo, que yo te decía, que falleció un bebé. Y esa experiencia me llevó a que casi yo dije, no, ya no quiero saber de terapia, no, esto no me sirve, ¿no? Pero no, era un aprendizaje y me lo hicieron ver, o sea, mi ser creacional, mi ser de luz, me lo hizo ver, me guiaron a través de la meditación y en sueños también, y me di cuenta que tenía un aprendizaje ahí. Y que justamente mi propósito en ese momento era ayudar a otras madres que tenían pérdidas. De hecho, lo hice de una forma en la que las guiaba a que ellas, con amor, les dijeran cosas a sus hijos y los hijos se mejoraban. Lo que pasa es que, claro, hay bebés que tienen que venir y hay bebés que no van a venir porque eso es un aprendizaje, ya es como un acuerdo. Es un Ujú. poco difícil entenderlo, pero es así. Claro. Entonces, de ahí me dediqué mucho a trabajar con mamás, con niños, ¿no? Y creo que cada vez que me han llegado pacientes es lo que yo estoy trabajando también en mí, ¿no? Porque así mismo después me llegaban parejas, hace poco me llegaban, por ejemplo, muchos hombres porque he estado sanando mucho la energía masculina, mi energía masculina. Energía. Y te llegan más hombres a Me hacer llegan más terapia. hombres, a pesar de que ya entiendo a los hombres, sus heridas, o sea, como todos, están tan heridos como nosotras. No es que son los malos de la película, ¿no? El tóxico o ahora que se utiliza tanto el narcisista y todos esos términos, no es otra cosa que tu propio reflejo, pero no lo estamos viendo. O Claro. sea, Hay no que lo tener estamos una viendo. agudeza realmente. En la actualidad como que podemos mirar las cosas desde otra perspectiva y con otro enfoque, precisamente por esa posibilidad de los nuevos estudios o de las formas como nos han ido mostrando, porque nosotros estamos en un tiempo muy, muy interesante que
tenemos todas las herramientas de Mm, comunicación. Maravilloso tiempo, para mí es Sí, maravilloso. es increíble, pero fíjate tú que nosotros que venimos ya desde una experiencia viviendo una serie de circunstancias desde, bueno, en mi caso desde los 60, finales de los 60, 70, 80, donde nosotros hemos podido ver evolución real, ¿no? Evolución de muchos aspectos, ¿no? Y en la actualidad, nosotros encontrarnos con esta maravilla, para nosotros es la maravilla, pero para quienes nacieron en el 2000 para acá, es como la realidad normalizada, ¿no? De que hay la tecnología y hay todo esto que existe que los lleva hacia otro lado, que uno dice, oye, pero mira que aquí está esta maravilla para que tú puedas experimentar temas de conocimiento sobre todo y la gente no lo está mirando, o sea, no es una situación que todo el mundo la está mirando, ¿no? En el caso de las personas más jóvenes, como te digo, son, o sea, del 2000 para acá ya han pasado 26 años, o sea, no estamos hablando de poquito tiempo. A propósito, Sí, y eso ya es una generación, digamos, ¿no? Ya es una generación que ha transitado este proceso y esa nueva generación que entró fue precisamente después del 2020, que al final de cuentas es como que el inicio de la nueva era, ¿no? De la era de la tecnología como tal. claro, yo sí creo que lo estamos, o sea, no somos todos, pero hay muchos que están queriendo sanar, que están recordando quiénes son. Ujú, Y además para mí es que la nueva generación está haciendo las cosas diferente a lo que lo hicimos nosotros. ujú, Y eso para mí igual, sin, o sea, es evolución. ¿Por claro, qué? Porque a pesar de que ellos no vivieron eso, ya lo están haciendo diferente. Ya las parejas, por lo menos puede ser que se equivoquen, no es que estoy hablando, diciendo que es perfecto, pero ya las parejas, por ejemplo, ya o trabajan juntas, o se comparten las actividades en la casa, comparten la crianza de los hijos, porque antes papá trabajaba y mamá se quedaba. Y después claro, pasó a que mamá y papá trabajaban y yo me quedaba con la empleada. O sea, claro, ¿no? Yo por eso digo, yo fui ama de casa por muchos años y ahora no me arrepiento porque pase lo que pase, igual estuve ahí con mis hijos, estuve con ellos, ¿no? Y no digo que eso sea perfecto, ni que eso tiene que ser, simplemente digo que agradezco que lo hice porque pasé mucho tiempo con mis hijos, aunque también emocionalmente fui una mamá ausente, emocionalmente porque tenía problemas y andaba, pero yo agradezco que igual todo lo que viví con ellos se quedaron con muchas cosas que aprendieron, ¿no? claro. Mi lema con mis hijos era que fueran independientes. Ese Ujú, era mi lema con ellos. Yo no quería hacerlos dependientes de mí, ¿ya? Y bueno, sí se logró. Se logró, bueno, claro. también por la situación que vivimos, ¿no? Que muchos años estuvimos separados. Pero yo creo que eso los hizo más fuertes. Yo creo que venimos a aprender no para ser máster en nada. Venimos a aprender. Máster de vida, sí. Bueno, sí, pero me refiero a que no para un título ni porque tenemos que ganar algo, sino para hacernos más fuertes y para darnos cuenta del poder interno que tenemos cada uno de nosotros, para poder descubrirnos. Para poder descubrirnos, sí. Esto que dijiste ahora, bueno, me gustó, mira, creé una frase, la presencia física no es garantía de la presencia emocional. Así es. Y Me, te voy a sa- dar otra frase que aprendí ahora a fin de me año. salió ahora. Sí, buenísima, buenísima. Que no hay, yo viví muchas de mis aprendizajes fueron con la separación, separación con mis hijos, la pérdida de un bebé, la separación de parejas, de familia, de la familia de mi primer esposo, que yo la quería mucho. O sea, tuve que alejarme de muchas personas. Separación con mi papá siempre ha vivido lejos de mí físicamente. Pero una de las frases que me quedó este fin de año, porque viví una experiencia, me dijeron, la separación física y geográfica no existe. La única separación es el miedo. Porque realmente lo que nos distancia a los seres humanos, aunque tú estemos ahí, tú estés al ladito mío y, y si no nos hablamos, es el miedo. Y eso pasa mucho en las parejas, ¿no? También. En las familias, no solo en las parejas.
Ahora, No, justamente que tú mencionas este tema de una separación, luego vuelves a tratar, digo tratar, de reconstruirte nuevamente, pero cómo hacerlo sin perderse, ¿no? Como que muchas veces volvemos a relacionarnos con dinámicas similares o cómo se rompe realmente ese ciclo. si tú tomas conciencia y sanas algo, Ujú, puedes repetirlo, pero porque me pasó a mí, ujú, puedes repetirlo, pero ya no te vas a sentir igual, o sea, ya no va a ser tanto el dolor. Cuando ya, uno va sanando, eso es por regla. Ya puedes vivir la experiencia similar, pero ya vas a vivir de otra forma. ujú, Incluso la puedes repetir y darte cuenta en el camino y salir a tiempo. ¿Sí me explico? claro, claro, Porque, totalmente. por ejemplo, a mí me pasa, me pasó hace un año, 2 años, conocí personas nuevas Ujú, y me di cuenta enseguida, o sea, no llegué a, me di cuenta enseguida que eran personas que tenían, digamos, el mismo patrón de mi segundo esposo, en el que yo estaba en el papel de cuidarlo, de la mamá, de sostener, ¿no? Porque hay una interacción, ¿no? claro. Que no nos damos cuenta. A veces terminamos haciendo roles en la pareja. Mujer termina siendo de mamá o el hombre termina siendo de papá. Y yo viví los dos roles en diferentes matrimonios. Yo lo viví los dos, Ujú, ¿ya? Entonces, yo después me daba cuenta que estos señores que yo conocía, pues tenían el mismo patrón de que como que necesitaban una mamá que los cuide y yo simplemente bueno, me hago amiga y todo, pero me doy cuenta, entonces digo, no, por claro, aquí no es. O sea, ya te das cuenta ya te de das las cuenta. señales. Ahora, vuelvo y repito, si tú vives una situación igual o peor que la anterior, es porque todavía la información, la herida, el miedo está ahí adentro tuyo y no lo has liberado. Tú crees que lo has liberado, pero no. Pero Y no. esas son las señales reales de lo que tú tienes adentro. Lo que estás viviendo afuera es la señal que te va a dar para lo que tú sientes adentro. Em, entonces, ¿cómo se construiría una relación con nuevos límites sin caer en el miedo o en esa rigidez que pudiera existir? Pues si quieres realmente tener una relación sana, tienes que pasarte un buen tiempo sanándote tú misma. O puedes tener una relación en la que otra persona también esté consciente que mientras nos relacionamos, seguimos sanando. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, ir haciendo el proceso en el camino de la nueva relación. También, también. O sea, yo he tenido pacientes que han mejorado sus relaciones con sus esposos. Es mejor cuando los dos han tomado, digamos, han tomado conciencia o han hecho su trabajo Claro, interior. No digo que si la mujer lo hace sola, también puede ayudar, porque todo lo que tú vayas sanando en ti también va a influir en la otra persona, ¿no? claro. Y sí ha pasado en algunos casos de que uno va cambiando internamente y la pareja también, porque la energía femenina, digamos, es muy potente. Y cuando Ya, tú como mujer comienzas a sanar tus heridas, automáticamente también la pareja, el masculino, también lo puede estar haciendo. No es una regla, pero puede suceder. puede Entonces, suceder. si ya esa persona no es para ti, no tienes que seguir con esa persona, ¿no? Claro, no hay que Entonces ahí forzar tampoco sí ninguna lo que va a situación. pasar es que va a haber el alejamiento, distanciamiento y van a terminar, pero lo más probable es que terminen en buenos términos, sin tanto drama, sin tanto dolor. O sea, a medida que tú ordenes y sanes tu parte interna, todo lo de afuera se te va a comenzar a ordenar. Ujú. Ahora, si todavía hay desorden en un área de tu vida, es porque ahí hay todavía que sanar. Hay que sanar. Ahora, ¿cómo se vuelve a confiar sin ingenuidad? Sin ingenuidad. O sea, el O sea, volver a confiar, confiar sin ingenuidad, o sea, no ser tan ingenuo y pensar que vamos a cambiar a otro, porque estamos haciendo, ya se supone que hemos pasado muchos procesos, que hemos hecho muchas cosas, hemos vivido muchas experiencias, hemos ido sanando otras. Entonces, ¿cómo volver a confiar
sin ingenuidad, porque a veces de pronto el amor, el enamoramiento, esto nos puede llevar hacia una ilusión y nuevamente caer en ese proceso de que es como un... Bueno, es de valientes volverse a lanzar, ¿no? Porque más Sí, fácil es decir, ¿sabes qué? Yo ahí no mejor no voy tengo más. pareja. Y también, o sea, es válido, yo no digo que no. Sí, no me Pero digas si tú, porque yo estoy en ese plan, prefiero ya ir nomás. o sea, yo decidí, yo Ujú. particularmente decidí seguir trabajando en mi parte interna, porque sé que va a llegar una persona a mi vida. No es que va a llegar completamente sano, no es que tiene que llegar perfecto, no, 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 porque yo tampoco. Pero sí puede llegar una persona en la que decidamos seguir juntos, acompañarnos, pero ya no desde el miedo, ¿sí me explico? Claro, Porque la confianza realmente, en confiar en el otro, es cuánto te confías en ti, ok, en lo que sientes. claro. Entonces, pasa que uno cree que es el otro, o uno comienza a hablar con alguien, y hay muchas mujeres que me han dicho, ¿por qué cuando comienzo a salir con alguien esa persona desaparece? Desaparece. Se desaparece. Entonces le digo, porque ya tú también estás sanando y a ellos, o sea, ellos ven que ya uno está con una energía más, ¿no? O como más amorosa y eso. Y hay personas, y hay que decir lo que es, porque yo también lo he vivido, más a veces nos da miedo el amor, o sea, más miedo nos da sentir amor. Porque el Mm, verdadero amor, la energía verdadera del amor incondicional, es una energía que no la conocemos. Nuestro personaje, nuestra mente no la conoce. Entonces la rechaza y huye, ¿no? qué Entonces, interesante eso, pero hay manera de reconocer eso. claro, o sea, conociéndote. O sea, conociéndome, ¿cómo crees que me doy cuenta? O sea, cuando hay cosas que no se dan, por ejemplo, quiero conocer a alguien, quisiera que esa persona me llame y eso, pensamos también que es el otro, pero la pregunta es, ¿estoy lista realmente para tener a alguien en mi vida y que Mm, realmente sea mi compañero? ¿O quiero seguir el jueguito de que yo le guste a alguien, que eso es ego? Porque el sentirme que alguien me halague y eso es puro ego. claro, No digo que esté malo, pero es ego, porque tú estás queriendo que te avalen, mas no quieres realmente tener comprometerte a un una... compromiso con alguien, claro. Claro. Y comprometerte con alguien es comprometerte contigo mismo. Entonces, si tú confías en ti, en tus sentimientos, en lo que realmente quieres, obvio que vas a confiar en el otro. O vas a traer a una persona que también vibre igual. Si no, O sea, esa parte es la que sería perfecta, pues, ¿no? De que justamente podamos tener la posibilidad de reencontrar o encontrar a alguien que o tenga sea, yo lo que esa siempre energía. digo, hagan el ejercicio de conocer personas, hagan el ejercicio de salir con hombres a conocerse y no tener relaciones sexuales hasta pasado 3 meses. Pero ¿qué Claro, pasa? A veces nos gusta alguien eso y págate. Entonces no. Porque incluso el conocernos, a veces pensamos que como la relación sexual es muy íntima, no, eso no es lo más íntimo son otras cosas, ¿no? claro. El otro día veía una película que me hizo reír porque eran amigos, después se dan cuenta que se gustaban, pero ellos eran amigos así como panas, ¿no? Eran amigos, conversaban, ¿no? Y en una de esas hablaban, bueno, de algo que es un poco de olerse los pedos, ¿ya? Ah, ya. Y fue un acto, ellos comenzaron a hacer el juego de que se los olían y te juro que eso fue para mí, o sea, ellos decían, esto es lo más íntimo que podemos vivir. O sea, Mm, ya entendí, claro, claro. la intimidad no es lo sexual, es cuando tú actúas de una manera auténtica, sin poses, como tú eres, ¿ya? O dices cómo Claro, eres, te muestras cómo eres, ¿no? claro, Entonces, conocer a esa persona es realmente desde cómo es verdaderamente, cómo es con su familia, con sus amigos, sin estarse tapando nada. Esa es la real intimidad, fue muy porque bonito. normalmente queremos poner nuestra mejor pose, nuestra máscara, nuestra... ah,
¿Me explico? Y Claro, ahí nos relacionamos y también contar que venimos de una separación, eso, contarnos todo tampoco es intimidad. Sí, cuenta lo que tú quieras, ¿no? claro. Pero yo creo que eso es un proceso, poco a poco vas contando, tienes otro tema para la siguiente reunión, para la siguiente cita, y así se van conociendo. Y se van conociendo, por ejemplo, te vas a la playa o te vas a un paseo a caminar, algo tan sencillo. Y, por ejemplo, esa persona te puede decir, no, a mí no me gusta caminar y a ti te encanta caminar. Entonces, ahí tú vas conociendo a la persona y decidiendo, ok, si a este no le gusta caminar, bueno, ya. Si, por ejemplo, de todo lo que a ti te gusta, a él no le gusta en la mayoría, tienes que ir replantearte, ¿no? Claro, por ahí ¿Qué no es. cosas en común tienen? Claro, Entonces, y a veces podemos tener un montón de cosas en común, ¿no? Que nos sí. gusten. Pero ahí viene el tema de que hay que aprender a conocer a la persona, Y tener eso es varias lo que menos se reuniones. hace, ¿no? Eso es lo que menos se hace. No nos damos esa oportunidad de hacer ese ejercicio. Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo siempre le digo aquí a las chicas y yo también, o sea, si hay algún amigo, salgo, conozco, y además yo no tengo tabú en hablar temas con los hombres, por decirte, de hablar, sean amigos o conocidos, o sea, amigos, ¿no? Cuando ya comienzas, incluso la Claro. amistad, ¿no? ¿Por qué? Porque no me siento amenazada por ello, en ningún momento. Entonces, Claro. y obviamente aprendí a poner límites. Uno va aprendiendo, ya perdiendo el miedo, uno va aprendiendo a poner límites, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo leí algo sobre ti, lo que haces en una parte donde dice pérdidas profundas en propósito. Tú trabajas con mujeres que transforman su historia en propósito. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Bueno, justamente como están saliendo de una ruptura, se sienten atrapadas, Ujú. cada uno tiene su propósito. Y yo creo que estamos llenos también de mini propósitos. Si tú, por Ok. ejemplo, estás teniendo un matrimonio o una relación de años o de meses en la que te sientes que no te puedes soltar, que no sabes cómo hacerlo, y obviamente te olvidaste de ti. La mayoría de las mujeres que pasamos por eso no tenemos en ese momento trabajo porque estamos deprimidas o estamos ansiosas, ¿me explico? O tenemos trabajo, pero nos enfermamos, nos sentimos agobiadas. Entonces, el proceso que se hace, yo hago un programa de 8 semanas en el que se trabajan justamente varios aspectos. La niña herida, se trabaja el perdón, las pérdidas, eh, se trabaja también patrones heredados de la familia, bueno, muchos temas y muchos ejercicios que se mandan también individual. Ujú. Hago un trabajo individual en el que ese dolor o ese duelo o lo que estés pasando, lo puedes transformar en un propósito incluso de tu vida. Por ejemplo, Mm, querer ser feliz o querer llegar a tener una pareja sana o querer tener un emprendimiento o un negocio o encontrar mi misión para mi vida. Porque cuando estamos sumidos en el dolor, estamos como ciegos, o sea, hay muchas cosas que no podemos ver. No, claro. es como que estamos metidos en una cajita y de ahí no podemos salir. Pero es el dolor, así estamos en este mundo. El dolor es lo que hace que digas hasta aquí nomás. Por eso, mientras más duele, más puede sanar. Entonces, ese dolor se le puede dar la vuelta. Ese Claro, es sí, al amor, al amarte a ti misma, al conocerte. O sea, es un proceso en el cual tú después vas a decir, ah, esto es para mí, ¿no? A darte cuenta cuál es el propósito de tu vida. Entonces, como claro, te decía, puede ser feliz, tener una mejor relación de familia, puede ser tener una pareja más sana o llevarte mejor con tu pareja si todavía tienes la pareja, mm, ¿no? Eh, eh, Todo eso tú te das cuenta cuál es tu propósito. Y si se puede llegar en un corto tiempo, yo sí,
Lo he visto, Ujú. lo he visto porque he tenido muchos pacientes, incluso que ahora son algunos terapeutas, otros hacen otras actividades. O sea, han comenzado a encontrar su misión y su propósito de Tu vida. misión y propósito. Tú mencionas el dolor, que es lo que hemos venido también viendo durante esta conversación. Y la pregunta sería, ¿el dolor siempre tiene un sentido o eso lo construimos después? O sea, el dolor, el momento que duele, Ujú, es una alarma, es un aviso. El dolor es un aviso de que algo está pasando en ti, como la alarma del carro. ¿Y ya? ujú. Y no hablo solo del Claro. dolor físico, sino el dolor físico y el dolor emocional. Claro, es el del que hablamos, ¿no? El dolor emocional generalmente más. Pero realmente no le hacemos caso mucho al dolor emocional No. hasta que no llegamos a un dolor físico muchas veces. Ujú, O pasa algo, un accidente, me caí, me rompí el brazo, me rompí la pierna, tengo que estar acostada, ya no puedo trabajar porque trabajaba como loca, no tenía tiempo para mí, me ujú. enfermé, me tuve que mudar de casa de la noche a la mañana, cosas inesperadas que pasan, ¿no? Pero Claro. realmente, por eso te digo, el dolor es una alarma, pero es también algo, ese pequeño dolor o esa sensación viene de un dolor más profundo todavía, más grande. O sea que esta es la punta del iceberg, nada más. Exactamente, exactamente como tú lo has dicho. Es la puntita muchas veces y no va, porque no hemos ido a lo más profundo, Ujú. ¿no? Y esa profundidad eh, también va a doler verla, pero ya no la vamos a hacer por curiosidad, ni por, ni por nada del otro mundo, sino para poderla liberar, con la intención de liberar. O sea, sería Y por la ojo, necesidad de liberar todo eso que está. claro, y a veces incluso no es necesario que recuerdes todo. Nosotros, ese es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, de mandar todo al inconsciente, ¿no? Queda todo guardadito y no lo recuerdas para no sufrir. O sea, es una medida de protección, esconder el dolor, ¿no? Claro. Sino que lo vamos acumulando como el mochila o como digo, hay gente que viene y me dice, no, yo tengo aquí un edificio de cosas. Sí, como cada quien lo vea, ¿no? Ujú. Entonces, el dolor viene porque no aprendimos a gestionarlo. A medida que aprendemos a gestionar nuestras emociones y todo eso, ya no vamos a seguir acumulando dolor, sino que van a pasar así, van a pasar. Claro, ahora para ir cerrando, sí, explícanos antes de esta pregunta última y del cierre, explícanos un poco qué es lo de las 8 semanas u 8 terapias, O sea, cómo. hay varias formas de terapia. Hay las personas que quieren venirse a hacer una terapia, hay Ujú. personas que vienen a hacerse 3 veces. Si tú realmente quieres tener un proceso de transformación o que uno acompañe, esto viene en estas 8 semanas, en el que se van a tratar varios temas para que tú te abras, te liberes y después puedas poder reiniciar algo en tu vida, como hablábamos, el comenzar de cero, ¿no? El comenzar de cero. Y ya no comienzas de cero porque ya te descubriste, ¿sí me explico? O sea, Claro, el sentirse en cero es cuando realmente estás con el dolor y no sabes qué hacer. ¿qué Ahí hacemos? te sientes que has perdido todo, ¿no? Muchas veces. Claro. Pero este programa pues se llama Resurgir del duelo al propósito, Ujú. así se llama el programa, Del porque duelo. te va a ayudar a transformar ese dolor que está ahí, lo vamos a transformar en un propósito. Y eso va a hacer que tú puedas como renacer, resurgir Ujú. en lo nuevo que en ese momento esté listo para ti. No es Claro, tampoco el final de algo ni la meta, ¿no? Simplemente es un paso. Esto es como subir de nivel. Es como un nivel, como cuando estás en los videojuegos, que las pasaste un escaladas. nivel, vas al siguiente. Ahora, puede ser que dentro de esas 8 semanas te vayas mucho más, o sea, depende de cada persona.
pero claro. lo que sí te puedo decir es que ayuda un montón. O sea, yo por muchos años hacía terapias, una terapia, tres terapias, y a veces con una sola terapia las personas Salían, cambiaban hasta su forma de pensar o de sentir, claro. ¿no? Por eso depende mucho de la persona, de la resistencia o no. Y yo siempre les digo, porque por ejemplo tuve una paciente que me dijo, no, yo había terminado con él, pero él me llamó y volví. Y dejó las terapias. Ella, porque él le pidió que las deje y las Ujú, dejó. y la dejó. Y después ella me llamó y me dijo eso, y ella se sentía mal. Y yo le dije, no, tranquila, eso no es un retroceso. Claro. Tú tomaste la decisión de volver y habían pasado 2 semanas. Y le dije, ¿y cómo te sientes ahora que volviste? Me dijo, no, es que me di cuenta que era lo mismo. Me di cuenta que otra vez comenzó al principio, él se portó bien y dijo que parecía que había cambiado, pero después me di cuenta que me exigía que haga esto, que deje esto. Entonces, no me siento bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Era necesario que ella vuelva otra vez Bueno, para que para vuelva otra reafirmar, vez a darse, sí, para sí. reafirmar que ahí no era. Entonces, por eso le digo a mucha gente, no es un retroceso. Es Mm, en realidad como una pausa o es como ir a confirmar, es como que todavía tenías que aprender algo más o confirmar claro, que ahí estaba. Entonces, ella ahí se dio cuenta que realmente ella por sí misma se dio cuenta. ¿Me claro. explico? Y eso es válido, eso está bien. Sí, así es, sí, totalmente. Depende de cada persona lo que decida. Por eso yo tengo la individual que te va a ayudar, sí, las 3 semanas, pero realmente si quieres una transformación, si estás pasando por un momento de ruptura y no sabes qué hacer y quieres además dar un paso adelante hacia tu vida, sentirte más feliz, tener mejores relaciones con tus hijos, tu familia, o sea, va a ayudar para un montón de cosas. Este Ah, programa es para eso, de mm, 8 semanas, ¿no? En la cual pues la persona va a hacer su transformación paso a paso, ¿no? sí, así es. Ahora, dos preguntas finales. La primera, ¿qué cambia en una mujer cuando deja de verse como víctima de su historia? Un montón. Porque hay una cosa que, y vuelvo y repito, más que identificar a los demás, también lo primero lo identifiqué en mí. En mi Ujú, historia, yo fui la víctima. Creí que yo era la víctima por mucho tiempo. Pero cuando tú eres la víctima, también eres el verdugo. Porque siendo víctima, pobrecita yo, ayúdeme, tengo derecho a estar enojada, tengo derecho a estar triste, tengo derechos que ujú. los demás lo aceptan, ¿no? Ay, qué pobrecita está pasando. Y con ese derecho muchas veces le hacemos daño a los que más queremos, ¿no? Somos verdugos de los otros. Exacto. Entonces, sí hay una gran diferencia dejar de ser víctima, Ujú, porque si tú sigues siendo víctima, no estás sanando. O sea, si tú eres víctima, vas a seguir pensando que el otro tiene la culpa, que tienes derecho a defenderte y atacar al otro, o ujú. tienes derecho a muchas cosas. Lo veo porque, bueno, una de las cosas que yo viví, por ejemplo, fue que todo eso que hicimos entre el papá de mis hijos y yo, tuvimos diferencias con los hijos, me explico, dimes y diretes, ¿no? Yo obviamente nunca quise hablar mal de él y obviamente hubo mucha manipulación, todo eso, pero yo diría que los dos le hicimos mucho daño en ese momento, que además ahora entiendo que fue un aprendizaje para ellos también. O sea, fue una experiencia y tuvieron su aprendizaje. Pero veo mucho eso ahora todavía, de que los padres se pelean por los hijos, que yo hice lo correcto, que yo soy buen padre, que soy mala madre. Aquí, en el momento de que los dos, el uno, y ahí no sabes, pues, quién, la gente que ve de afuera dice, uy, para unos, ella es la víctima. Para otros, él es la víctima. Los dos están siendo víctima y verdugos a la vez. ¿Sí me Ujú, explico? Entonces, la claro, víctima siempre termina siendo el verdugo.
Y cuando tú estás en plan víctima, si no quieres salir de ahí, es muy difícil de que alguien te pueda ayudar o te pueda guiar, claro. porque ahí estás en negación. O sea, entonces, primero, el primer paso es aceptar y responsabilizarse de que uno tiene que sanar, Ujú, que no es solo el otro, que eres tú primero el que tienes que sanar, claro. porque si no, vas a seguir en lo mismo, vas a seguir en ese círculo vicioso. Entonces, es muy importante eso, salir de la víctima para poder seguir hacer tu proceso de sanación. Es más, el programa que yo hago, Ujú. si la persona quiere seguir en plan víctima, yo le recomiendo que no lo haga. El programa que yo hago de 8 semanas. Ay, No está lista para hacerlo. ¿y en qué Sí, momento sí, se puede ver lista para hacerlo? Porque de cuando pronto, realmente decida. y en el transcurso del programa no puede de pronto reconocer qué es lo que está pasando. La persona, a pesar de sentirse víctima, porque hay diferentes clases, hay los que son víctimas, como te digo, y es su palabra y están en negación. Ok. Entonces, yo ahí no puedo ayudar ni puedo guiar, porque si yo le digo, mira, esto está pasando, y me dice, no, eso no. Mm, Si ella está abierta, simplemente tiene que estar abiertos a una abierto. nueva información, nada más. Puede Claro, ser víctima o sentirse víctima, porque yo lo fui, yo era víctima, yo me sentía víctima, pero yo busqué ayuda, porque yo claro. quería estar mejor. Porque Y querías entonces estar mejor. me abrí a nuevas posibilidades. Porque ¿qué Claro. busqué primero? La psicología, que era lo convencional. Ujú. Ya había de psicología, terapias de pareja, habíamos ido a orientación familiar, a todo. Y nada de eso Todo, había claro. funcionado. Entonces me terminé yendo a la medicina alternativa, Ujú. ¿no? Algo Claro. diferente. Y yo era muy convencional, o sea, yo no era una persona de irme a cosas energéticas, nunca había abordado esto de las energías, ni la homeopatía, yo no sabía, la que estaba todo eso era mi mamá es la que me llevaba, ¿no? Y probé Claro. algo Ujú. diferente, porque estuve abierta a que eso me podía ayudar. Entonces, si tú Eso es quieres importante. permanecer en el papel de víctima y quieres seguir pensando que el otro tiene la culpa y no quieres salir de eso, entonces el programa que yo ofrezco no es para ti. Así de fácil. Así de fácil. Claro, es Así de que fácil. este tema de la victimización es bien, bien complicada cuando uno, es que no solamente es por el hecho de querer tener la razón o sentirse que es la persona la afectada, a la que le han hecho daño, sino también en algún momento como que verse como descubierta, de que de pronto no es tan víctima, sino que hay responsabilidades. Eso es como solamente pensar que las cosas solamente le pasan a uno y no es a un entorno, más aún cuando Y es no es ni familiar. siquiera que te descubran los demás, es que descubrir que eso que te enseñaron, porque si tú te sientes víctima, es porque en tu familia sí, hubo mucho dolor, muchas víctimas, sí, sí las Mm, hubo, nadie dice que no. ok, Entonces, ver ese dolor, descubrir esa profundidad, el ser víctima también es un mecanismo de protección para no ver lo tuyo, ¿no? Porque duele, es que ver claro. las heridas, volverlas a revivir o darte cuenta de muchas Revivirlas más cosas todavía, y claro. darte cuenta de cosas, secretos de familia, engaños, tantas cosas que hay y el que no diga que no tiene secretos en su familia, ¿En qué pues vive? no es así. ¿Cómo Todos ha tenemos vivido? heridas, todos lo hemos tenido y lo vamos a tener, seguir teniendo, Claro. pero si vamos concientizando, como vienen estas nuevas generaciones, hay esta facilidad de terapias o de introspección o de trabajar en el interior, pues esa es la idea de que la humanidad vaya cambiando y que ya no sigamos en lo mismo Es lo mismo, ¿no? Como muy repetitivo. y en la Ahora, ruedita. para ir cerrando, ahora sí, ¿en qué momento una herida deja de doler y empieza a enseñar? En el momento que la ves, que la reconoces, en el momento que la puedes ver y reconocer. Hace poco, y es más, una señal. Cuando se te viene alguna, yo siempre digo, a veces viene un recuerdo, hay una herida y viene un recuerdo y Sí. te das cuenta de algo. Incluso te puede hacer llorar. Ahí ya estás liberando. Mm, Ahí ya estás liberando. Te pegas tu llanto con la intención de liberar y ahí estás liberando.
Mm, Así que, por eso digo, es verla, reconocerla. y reconocerla. Ah, es que esta herida viene porque cuando yo era chica, ¿no? Yo cantaba y mis papás me mandaban a callar, herida de rechazo. Ujú. Y no lo hacían por malos, lo hacían simplemente porque niña, no hagas bullying, yo qué sé. Claro, Pero eso en mí, a esa niña, le reflejó la herida de rechazo. O sea, interesante. estoy dando un ejemplo mío de cosas que me he dado cuenta. Claro. Pero es impresionante cuando tú ves la imagen o cuando te llega la información, es como que uno hace, así como que descubriste Sí, sí, ese así, ¿no? descubrimiento, sí, 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 sí. sí. Sí, es impresionante. Entonces, Impresionante. y eso se da en muchas formas, ¿no? Muchos mecanismos que se dan dentro del proceso. Y se dan herramientas para que las personas aprendan y después las utilicen para ellas mismas, ¿no? Dentro del programa. Así es. Interesante, interesante y sobre todo la importancia que tiene el hecho del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento de lo que estamos en este momento o en ese momento viviendo y sobre todo esa ruptura, ¿no? Que deja de ser el final del final de una historia y se convierte en el inicio de una relación contigo misma. Qué importante el poder haber pasado todos estos procesos y poder reiniciar nuevamente, ¿no? Ya como tú dices, no desde cero, porque ya no estamos en el cero cero, estamos en el cero con el aprendizaje de lo que venimos trayendo de las vidas, de la vida que hemos venido viviendo. O sea, te reencuentras contigo misma, ¿no? Con tu niña, con tu esencia, con tu pureza, con esos dones físicos, materiales o espirituales también que podemos tener. A medida que vamos liberando, también vamos descubriendo muchas cosas que no las conocíamos de nosotros mismos, pero cosas maravillosas realmente. Totalmente. Siempre todo lo nuestro es maravilloso, lo que pasa es que está ahí como enmascarado, está dentro de cierto tipo de Envuelto, como hablan de las capas de cebolla, ¿no? Ahí ya, está todo envueltos rodeado. en capas de cebolla. Bueno, la cebolla nos puede hacer llorar, digamos que como una lechuga. O pongámosla más fresca. Ah, qué bueno, me parece chévere. Mira, cada quien lo puede ver diferente y eso está bien. Cada quien puede verlo diferente. Y eso es lo Totalmente. bonito de todo esto, que no es que todo el mundo tiene que hacer igual las cosas, incluso en los procesos, ¿no? Claro, Y por eso está bien importante compartir. Y bueno, y totalmente. aparte dentro del proceso, yo también guío en meditación, tengo un grupo de meditación todos los Ok. miércoles, que te voy Mm. a invitar, aunque tú tienes otro horario, entonces te hace Ah, muy sí, tarde. Los pero miércoles bueno. 9 de la noche aquí en Ecuador, yo tengo un grupo de meditación donde los voy guiando para Mm. su autosanación. O sea, los Ah, voy no, yo guiando. encantada. ¿Ah? Me queda perfecto esa hora, son como las 10 de la noche acá. Está Ah, increíble. es una hora más, entonces Es una perfecto, hora más. Así es. hoy Ah, justamente, hoy justamente, hoy perfecto. vas- Entonces, me ya te uno voy a hoy. incluir, es Me un chat, ahí te incluyo en una llamada y ahí los voy guiando. Perfecto. Ya, chéverísimo. Y bueno, yo quiero bueno, agradecerte una vez más este tiempo que hemos tenido de conversación. Ha sido maravilloso la previa y la conversación como tal. Yo Gracias sé que a ti por haberme llamado, por haberme invitado. De verdad que necesitaba conversar así, lo necesitaba porque he estado también como que no he querido salir mucho en live ni nada de eso, pero te agradezco. Es como que ahí hicimos un llamado, ¿no? sí, Interno. sí, sí, un llamado. Yo este Un tema de la llamado telepático. Yo creo que fue Exacto. telepatía. Este tema de la telepatía lo quiero revisar más porque he escuchado mucho, mucho en estos últimos tiempos donde la tecnología ha tratado de reemplazar el tema de telepática, ¿no? De lo que antes cómo conectábamos mente con mente de una manera más desde la Es humanidad. que la telepatía no es solo mente. Eso es lo que nos han dicho. Ok. Hay tres clases de telepatía que Mm, no todos la manejan. Incluso ah, qué interesante. la telepatía espiritual, se Ya. llama así, Ujú. es la que te hace que tú
puedas estar, por ejemplo, estamos aquí conversando o estás soñando y tú puedas estar en otro lugar. Ok. En varios O tú, planos. exactamente. Te Mm, transportas. de Lo que se transporte. Ay, llama qué visión bello. remota o algo así. Ujú. Te transportas Qué a bello. otro lugar y tú puedes incluso sentir personas o Mm. ver personas como si estuvieras ahí. Oh, qué Se bello. llama telepatía espiritual, pero Telepatía. no todo el mundo lo maneja. ¿Y la tercera cuál es? No me acuerdo ahorita bien, Ok. pero si quieres en otro momento ahí, No, no, ese es un tema que vamos a tener que tratar sí. en una próxima oportunidad porque esto no se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí, vamos a tener que seguir Claro, y el otro tema que yo te decía es sobre las etapas del despertar, del que despertar. no es tan fácil, no es tan así, eh, o sea, tiene como sus referencias bien marcadas cada etapa, ¿no? Pero bueno, eso será para otro tema, otro día. Pero justamente y al cierre, quiero decirte esto que había redactado, ¿no? Y precisamente, mira, cómo de alguna manera estamos en conexión, porque tal vez no se trata de evitar las rupturas, sino de entender lo que vienen a mostrarnos, porque hay finales que no llegan a destruirnos, sino que llegan a despertarnos. Y por eso quizás Lindo. ahí empieza todo, ¿no? Y yo creo que esta es como la conexión para la siguiente conversación que pudiéramos tener, precisamente después de que nosotros hayamos superado todas estas rupturas y entender qué es lo que nos vienen a mostrar, llegar a esa parte, ¿no? Esa parte de despertar, una parte de la conciencia, que es lo que necesitamos trabajar para poder lograr eso tan ansiado que todos tenemos y que es válido, ¿no? Esa felicidad, ese estar feliz, el tener esa paz interior y de que eso pues pudiera, yo creo que si estamos en paz nosotros, podemos proyectar eso para las demás personas también. Cosa que no es fácil, que decaemos, que a veces no se entiende, tú eres muy espiritual y de repente actúas de esta manera, porque estamos en procesos, yo creo, siempre de sanar, ¿no? Y no siempre estamos O sea, la por perfecta. más espirituales que seamos, en el sentido de creencias, porque hay muchas, también se ha hablado de que la espiritualidad es creer en esto, en aquello. La espiritualidad realmente es el viaje hacia el interior, Ujú, descubrirte quién eres. Y realmente ahí viene el despertar. Y realmente es que en esencia es todo lo que tú acabas de decir. La paz, la calma, eso somos en esencia. No somos pelea, no somos violencia. Pero escucho a mucha gente decir, no, es que el ser humano que destruye. No, no. La verdadera esencia humana es el amor, la armonía, la paz y la libertad. Porque ay, qué venimos de la creación. venimos de la creación, sí. Maravilloso, sí, increíble. Así que una vez más agradecida de este encuentro y que sé que van a venir muchos más. Así que muchas gracias, mi querida Penélope, y a todos quienes nos han seguido hasta este momento, pues gracias también. Así que aquí está esta nueva conversación en palabras simples. Gracias.